Mientras ahora pasamos a la palabra del Señor. Amén. We go to the Word of Nuestros God niños now. menores de 3 años, si quieren ir ahí al hall, por favor, pueden hacerlo. So all the children under the age of 3, can you please go? Mientras abrimos nuestra Biblia en Hebreos capítulo 11, As we open our Bibles to Hebrews chapter 11, y usted conoce este capítulo como la palma de su mano, you may know this chapter like the palm of your hand. pero siempre es bueno y es una bendición poder ver estos pasajes tan conocidos, pero tan importantes para la vida de los creyentes. It's always good and important to be able to read these passages that we know very well. Porque este pasaje para creyentes, para la iglesia del Señor. This passage is for the believers, the Christians, Hombres y mujeres que han dado su corazón al Señor. men and women who have given their heart to God. Vamos a leer en el capítulo 11, el versículo 1 al 7. Now we're going to read from verse 1 to 7. Y vamos a tener un tiempo meditando en la palabra del Señor en el tema cómo funciona la fe. Hebrews 11 verse 1 to 7, and we're going to speak about how faith works. ¿Verdad? Hablamos mucho de fe y tenemos que hablar de fe. We speak of faith and we have to speak of faith. Pero muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿cómo funciona esto? But many times- ¿Cómo trabajan? We ask ourselves, how does this work? Y como todas las cosas que pertenecen a Dios, And because everything that belongs to God, la respuesta está en la palabra del Señor. the answer is in the Word of God. No está en las declaraciones de las iglesias, It's not in the declaration of the no churches. está en el dogma de una religión, It's not in the dogma of a religion. está en la palabra de Dios. It's in the Word of God. Si usted lo ha encontrado, diga amén. And you have found it, say amen. Le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. And we're going to read it in the name of our Lord Y Jesus. yo sé que todos, la mayoría, conocemos bastante este pasaje, And I know the majority of us know this passage. pero hermano, es necesario que cada día But it's necessary that every day nos comamos la palabra de Dios we eat the Word of God y la incrustemos en nuestro espíritu. and we engrave it into our spirit. Es pues, la fe lo vamos a leer en español, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Y de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas. Y muerto, aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Por fe, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario, es urgente, que el que se acerca a Dios crea que Él le hay, que Él existe, que es real, y que es galardonador de lo que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor, obediente, preparó el arca en que su casa se salvase, sus hijos y su mujer y sus nueras. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Y todos decimos amén. Señor, en esta mañana, Lord God, this morning, que esta palabra, Señor, pueda traer bendición a nuestras that vidas, this word may bring a blessing to our lives, que nuestros corazones, Señor, estén abiertos that our hearts would be open, y que nuestros oídos estén ungidos that our ears would be anointed para escuchar tu voz, to hear your voice, no la voz de un hombre, not the voice of a man, sino tu palabra, but your Señor, word, Lord God, que quiere edificarnos, that wants to edify quiere us, consolarnos, comfort us, quiere exhortarnos en esta and mañana. exhort us this morning. Señor, que podamos creerla, Lord, that we may believe it, que podamos depositarla en nuestro we espíritu, may deposit it into our para que spirit, cuando la necesitemos, so that when we need it, ella nos dé la it fuerza will give us the strength y nos dé la and the victoria victory contra todo ataque del against diablo, all the attack of the contra enemy, toda opresión del against enemigo, all the oppression of contra the toda enemy, necesidad que se presente. against all the need that may Señor, present nuestra itself. fe Lord, our faith nos dará la will victoria, give us the victory, porque nuestra fe está puesta en Cristo because Jesús, our faith is on Jesus el Señor Christ, que es victorioso the Lord that is sobre victorious todas las cosas. above all things. En ese nombre que sobre todo In that nombre, name above all oramos en names, esta mañana. we pray this Bendícenos, Señor. bless us, Lord. Recibimos tu We bendición receive your blessing por la fe by faith en el nombre de in Jesús. the name of Jesus. Y todos decimos, We all say, amén. Amen. Amén. La palabra de Dios The word of God es un contraste
is a contrast entre la incredulidad y la fe. between unbelief and faith. El domingo pasado hablamos de la incredulidad, ¿verdad? Last week we spoke about unbelief. Muchas personas dicen, no hablemos de incredulidad en la iglesia. Many people say, don't speak about unbelief in church. Pero la verdad es que Jesucristo habló mucho de la incredulidad. But the truth is that Jesus spoke a lot about Y unbelief. de hecho todos nosotros estamos pasando incredulidad ahora mismo. As a matter of fact, many of us are going through unbelief right Porque now. la fe Because faith está luchando siempre contra la incredulidad. Amén. is fighting always against unbelief. Amén. Amen? Nuestra lucha Our battle es continua is continual de la fe y la incredulidad. between faith and unbelief. La carne y el espíritu. The spirit and the El flesh. espíritu nos habla de fe. The spirit speaks to us La of carne faith. nos habla de duda, The flesh speaks to us about doubt, de temor, fear, de incredulidad. unbelief. Y Jesús habla tanto de incredulidad como de fe, And Jesus speaks so much about Porque si hay unbelief as he una does cosa faith. If there's one thing que impide que la gloria de Dios, that stops the glory of el God, poder de Dios, the power of las God, bendiciones de the Dios, blessings of las God, promesas de the Dios, promises of God, sean reales en la vida de un hombre y una mujer de Dios, to be real in the life of a man and woman of God, es la incredulidad. is unbelief. De tal manera que el Señor Jesucristo en una oportunidad, So much so that Jesus on one occasion, en Marcos 6:6, in Mark 6:6, dice que Él se maravilló de la incredulidad de ellos, that he says that he marveled at their unbelief. de los israelitas, de su pueblo, The de su people- gente, his people, the Israelites, de los hijos de the Dios. children of God. Y no pudo hacer allí muchos milagros, And he couldn't do any signs and wonders there, salvo que sanó a algunos enfermos except he healed a few a sick través de la imposición de las manos. through the laying of hands. Hizo algunas... sí. Qué increíble cómo Jesús actúa, hermano. It's incredible how Jesus works. Dice la palabra que no hizo ningún milagro. That he didn't do any miracle, Y después dice, salvo que sanó a algunos enfermos. except that he healed a few sick. Hermanos, el Dios que nosotros servimos es un Dios de milagros. The God that we serve is a God of miracles. ¿Sabe lo que va a decir? A lo mejor usted va a decir, no, You know what I'm going to say? You're probably going to say no. que para Jesús esas sanidades no eran milagros. That for Jesus, those healings weren't miracles. ¿Estoy diciendo una herejía? Am I saying a heresy? O sea que hay cosas todavía más grandes, So there's even greater things, más portentosas, more powerful, extraordinarias, more extraordinary que Dios, than God, que Jesús than Jesus, sí le llama milagros. that he does call them miracles. Aleluya. Ese es el Señor que usted está sirviendo en esta mañana. That's the Lord that you are serving this morning. Gócese, hermano. Rejoice. En el mundo entero hoy día The world today, se celebra el nacimiento de un bebé. they celebrate the birth of a baby. Y la gente en el mundo entero And the world today, the people in the world, está obsesionada con este bebé. are obsessed with this baby. Y en el nombre de este bebé, en el nombre de este bebé, And in the name of this baby, la gente se endeuda, the people get into debt, la gente vive en tradiciones, people live in traditions, atados. bound. Y déjeme decirle algo, me va a poner herético esta mañana. And let me tell you something, going to be heretic this La morning. iglesia The church no celebra un bebé. doesn't celebrate a baby. La verdadera iglesia del Señor Jesucristo no celebra un bebé The en un true pesebre. church of Jesus Christ doesn't celebrate a baby. Ni siquiera celebramos a un Cristo en la cruz muerto. And we don't even celebrate Jesus on the cross dead. Prepárese para lo que voy a decir y grite. Prepare with what I'm going Nosotros, to la say. iglesia, We, the church, celebramos a un Cristo resucitado, We- vivo, poderoso. we Aleluya. celebrate a living, risen, powerful God. ¿De qué nos sirve What use is it to us que Jesús hubiera nacido en el pesebre? that Jesus was born in the manger? ¿De qué nos sirve que Jesús hubiera tenido este tremendo ministerio? What use would it be for Jesus to have this great ¿De qué nos sirve ministry? que Jesús hubiera muerto What use is it that Jesus would have died y se hubiera quedado en la tumba? and stayed in the tomb Como Mohamed, like Muhammad, como Buda, like Buddha? están en la tumba ahí enterraditos. They're in the tomb buried. Pero la tumba de Cristo Jesús, But the tomb of Jesus Christ, el Señor, the Lord, está vacía. It's empty. Aleluya. Está it's vacía. empty Porque Él está vivo. because he lives. La iglesia no celebra un bebé. The church doesn't celebrate No, a baby. la iglesia no celebra un Cristo muerto. Doesn't celebrate a dead Jesus. La iglesia The church celebra a un Cristo resucitado, Celebrates a risen Jesus, poderoso, powerful para salvarnos, for saving, para for libertarnos. delivery.
Y es bíblico, todo eso es bíblico, And that's biblical. tiene fundamento bíblico. El que nació en un pesebre tenía que cumplirse todo eso. It's true that he was born in a manger that had to be No fulfilled. estamos en contra de eso de muchas maneras, negando que Jesús nació y eso. We're not denying that Jesus was Es la born. verdad, es la realidad. Si no hubiera nacido, no podía haber muerto después tampoco ni resucitado. If Jesus wasn't born, he couldn't have died and Es un risen. proceso bíblico que viene desde el plan de Dios desde la eternidad It's a biblical process from the plan of God y se from va eternity cumpliendo. that is fulfilled. Pero nuestro Señor Jesucristo no está muerto, But our Jesus is not dead. no está en un pesebre, He's not in a manger. está vivo. He's alive. Está a la diestra de Dios el Padre hoy He's sitting día, at the right-hand side of the intercediendo Father, por nosotros. interceding for ¿No le da us. gozo eso? Doesn't that give you joy? Entonces, nuestro Dios es un Dios de So milagros. our God is a God of miracles. Joven, señorita, el Señor que tú sirves es un Young- Dios de milagros. Young man, young woman, the God that you're serving is a God of miracles. Es un Dios de lo The imposible. God of the impossible. Hermano querido, coge esto por favor. Grab onto this, please. Jesucristo no es un hombre. Jesus is not a man. Jesucristo es Dios. Jesus is God. La gente dice que Jesús es un hombre, People say Jesus is a man. que es un hombre muy bueno, He was a good man, un gran a profeta, great prophet. un gran guerrillero, dicen algunos. Some say he was a great warrior. A mí me decían, Jesucristo fue el primer revolucionario. They told me Jesus was the first revolutionary. Eso es lo que usaba el comunismo en Chile. That's what the communists used No in sé si en Chile. otros países. I don't know if in any other Para countries. conquistar en las iglesias To conquer the churches. a los ignorantes como yo que no conocían las escrituras y que era cristiano, había nacido de nuevo ya. The ignorant people like me that was a believer and knew Jesus. Jesucristo es el primer revolucionario. Jesus was the first revolutionary. Y así nos engañaban. And that's how it would deceive us. Porque todo ser humano en su espíritu, en su interior, Because all human being, the inside, ama la justicia, loves righteousness or justice, la equidad, equality, odia la injusticia. they hate Y injustice. yo nací en un medio ambiente de injusticia, And I was born in an atmosphere of injustice, donde los ricos se aprovechaban de los pobres. where the rich took advantage of the poor. Pero eso no tiene nada que ver con la Biblia. But that has nothing to do with the Bible. Cuando un rico conoce la palabra de Dios y obedece la palabra de Dios, trata bien a sus trabajadores, When a rich man knows God, they look after their workers les well, paga un buen sueldo, pay them a good wage, los respeta they respect them, y los trabajadores los respetan a él and the workers respect him, y trabajan mejor que nunca. and they work better than ever. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. That's what the Bible teaches. La palabra de Dios enseña clarito eso. The Word of God shares this Pero tiene clearly. nada que ver con Jesucristo, un revolucionario comunista. But ¡No! it has nothing to do with Jesus being a revolutionary communist. El comunismo enseña que no hay Dios. Communism teaches that there is no God. Carlos Marx, Lenin, todos ellos enseñaban que la religión es el opio de los pueblos y que Dios no existe. Karl Marx said that the religion was made up of man and God didn't exist. Y en verdad la religión es el opio de los pueblos. Yo le creo a él. And it's true, the religion is made up of man. I ¿Sabe believe that. lo que sí quería decir él? Que la religión What he was trying to say is that religion tiene a la gente, ¿cómo diríamos? Drogada. maintains the ¿Verdad? people drugged. ¿Sería bien eso? Was that a good Drogada. word? Drugged. Pero nosotros no estamos hablando de religión. But we're not speaking about religion. Estamos hablando de una relación We're talking about relationship. con el Dios With the Todopoderoso. all-powerful God, Ese que tú, que vino a nacer en un pesebre. the one that was born in the manger, Ese que estuvo por 33 años caminando en las calles de Jerusalén. that walked the streets of Jerusalem for Y que un día firmó su 33 years, rostro and one day he firmed his face porque sabía que tenía que morir en la cruz del Calvario. because he knew he had to die on that cross of Calvary. Tenía que pagar el precio de la humanidad He had to pay the price of a través de humanity un sacrificio único y verdadero y para siempre. through an only unique sacrifice once and for all, Cumplir la ley y fulfill los the law, mandamientos the commandments que ninguno de nosotros podemos hacerlo. that none of us can keep. Él lo hizo He did it, y cuando Él se entrega, and when he gives himself, se rinde he surrenders. por usted y por mí. For you and me, Lo matan, they kill lo him, crucifican. they crucify him, Él dice consumado es, he says, aleluya. it is finished. Está cumplido lo que vine a hacer. It is done what I have come to do. Y fue y lo enterraron, They went and como la buried him, palabra de Dios dice, as the word of God says, y al tercer día, and on the third day, aleluya. La roca no pudo detenerla. the rock could not hold him back. Aleluya, no le da gozo eso. Doesn't that give you joy? La roca, la oposición, The opposition couldn't hold him. salió rodando. The stone was rolled away. A lo mejor le hizo el Señor Jesucristo.
Jesus probably blew on it and it flew out. y sale caminando. And he walks out. The King of Glory, El victorioso, the victorious, el the todopoderoso. all-powerful. Ya es el que tenemos que creer nosotros en esta And mañana. that's whom we have to believe this morning. Incredulidad nos roba la bendición de Dios. Unbelief steals the blessings of God. Y es la lucha que tenemos continua And it's a continual fight that we have contra eso. against that. Por eso el Señor Jesucristo les dice, se maravilla. That's why Jesus was marveled. ¿Cómo es esto? How is this? No puedo hacer milagros aquí. I can't do any miracles here. ¿Qué es lo que impide el milagro de Dios en tu vida y en mi vida entonces? What stops the miracle of God in your life and my life then? Dios God quiere hacer milagros en nuestra vida. Yo creo, hermano. wants to do miracles in our lives. I believe it. De hecho, el que yo esté aquí soy un milagro. The fact that I'm here is Y a el que miracle. esté aquí es un milagro. The fact that you're here is a Diga miracle. amén, amén. Say amen. Hay muchos que dirían que era acostado hoy día, Some could have stayed home sleeping, pero algo lo saco de ahí. but something got you out of there. Hay muchos que decían mucha calor. Some said, oh, it's too hot. Próximo domingo van a decir, está lloviendo. Next Sunday they say it's raining. Mucha duda, A lot of doubt, mucha a incredulidad. lot of unbelief. Y eso nos roba That steals from us los milagros de Dios en the nuestra vida. miracles of God in our lives. Ahora, si no empezamos nosotros, hermanos, But if we don't start por reconocer by recognizing que nosotros mismos somos un milagro, that we ourselves are a miracle, somos un milagro. Yo soy un milagro. I am a miracle. Usted es un milagro. You're a miracle. ¿Qué le vamos a creer a Dios o le vamos a creer al mundo? Are we going to believe God or the ¿A world? usted lo creó Dios o viene del proceso evolutivo? Did God create you or were you an evolutionary process? En las escuelas, en las universidades, hace 50 años que están enseñando que nosotros venimos de un proceso evolutivo. In the schools, they're teaching us for 50 years now that we come from an evolutionary process. Así que nuestros jóvenes ya creen eso. So now our young people believe it. Creen que venimos del mono o de alguna otra cosa. They think that we come from monkeys and anything else. Porque ya se les enseña ahí. Because that's what they're taught. Entonces, cada día va a ser más difícil So every day is going to be harder que nuestros jovencitos, for our young people, nuestras jovencitas, our young women, crean que Dios es nuestro creador. to believe that God is our creator. Más difícil. Well, it's going to be tough. ¿Qué demanda eso? What does this demand of us? Entre creer lo que los hombres enseñan y lo que la palabra de Dios enseña. Between what the man teaches and we believe in that, or believe what God teaches? Fe, Faith. fe. Faith. Ahí hemos leído, porque sin fe Because it says that without faith, es que it's what? es imposible agradar a Dios. It's impossible to please God. Usted puede hacer buenas obras, pero si no tiene fe no le sirven de nada. You can do good works, but if you have no faith, ¿Me it's of escuchó? no use. Did you hear me? ¿Me escuchó? Did you hear me? Hay personas dentro de las iglesias que creen que tenemos que ir a darle alimento a los pobres allá al valley. There are people in the church that think that we have to go and feed the poor in the valley. Y a los borrachos hay que ir a las 5 de la mañana a darle un café, a darle un sanguchito para que estén calentitos. And to the drunks, we've got to go and give them a nice coffee and sandwich at 5 in the morning. Yo no encuentro eso en la palabra de Dios. I don't find that in the Word of God. Sorry. Me disculpan, pero no está en la palabra It's de not Dios. in the Word of God. Cuando la palabra de Dios habla de bendecir a los pobres, de ayudar a los pobres, está hablando de los pobres dentro de la iglesia. When he's speaking about blessing the poor, he's speaking Los about que blessing vienen those llegando in al the Señor church. vienen pobres. Yo cuando vine al Señor venía más pobre que una rata. When I came to the Lord, I was more than Pero si poor than usted y ever. yo empezamos a obedecer la palabra But de if you Dios, and I start to obey the Word of God, a servir a Dios, to serve God, no podemos continuar siendo we pobres. can't continue being Y poor. estoy hablando en el contexto general nuestro, And I'm speaking about the general context of como ours, hombres, como mujeres. like men and women, El proceso integral que Dios hace en nosotros. the integral process that God does in us. Él nos salva en nuestro espíritu, alma y cuerpo. He saves us in our spirit, soul, and ¿Me body. escuchó? Did you hear me? Algunas personas dicen, no, mi espíritu nada más está salvo. No, pues, y Some people say, al just cuerpo le dan lo que quieran. No trabaja así. Some people say it's just my spirit that is saved. I don't worry about my body. Usted ha sido salvo integralmente. You've been saved integrally, O no ha sido salvo. or you haven't been saved. Porque Dios no vino a salvar el cuerpo. Because God didn't come to save the body, Dios nos vino a darnos vida espiritualmente. came to give us spiritual life, Dios nos vino a darnos vida, a restaurar nuestras emociones, nuestra alma. came to restore our emotions.
en una manera particular. in a particular way. Él vino a hacerlo completamente. He came to do it completely. Nuestro espíritu, Our spirit, alma y cuerpo. soul and body. Amén. Amén. Entonces, uno empieza a cambiar, empieza a ser transformado. So you start to change and be transformed. Si usted era un borracho, empieza a dejar el trago. If you're a drunk, you leave that drink. Si sigue borracho, no ha nacido de nuevo. If you're still a drunk, you're not born again. Y usted puede decir, yo conozco la escritura, muy bien. You may say, I know the scriptures very well. El diablo también las conoce. The devil also knows them. Wow, se está poniendo feo esto, ¿verdad? This is getting ugly. Pero la realidad es, querida iglesia, But the truth is, beloved church, que Dios no juega. that God doesn't play. Dios es un Dios serio. God is a serious God. Dios no anda jugando con nadie. He doesn't play with anyone. O somos o no somos. Either we are or we're not. Y Dios empieza a ver en nosotros el proceso And God starts to see in us the process de mejoramiento of betterment, altruista. Vamos hacia arriba, upwards, avanzando. advancing. Como decía el cantante Marino, decía, vamos subiendo peldaños. As the singer said, let's be climbing Vamos up caminando the hacia steps. arriba. Climbing up the steps. Vamos de gloria en gloria. Going from glory to Aleluya. glory. Vamos de poder en poder. From power to power. De vencer en vencer. From conquering to De conquering. triunfo en triunfo. From triumph to Y triumph. seguiremos toda la vida. And we'll continue all our Porque toda lives. la vida tenemos oposición del Because diablo. all our lives we have a position from Y the toda la devil. vida tenemos And incredulidades all que our nos life atacan. we have unbelief that attacks Pero us. nuestra fe But our faith nos va a dar la victoria. will give us the Aleluya. victory. La fe en este Cristo glorioso y maravilloso. The faith in this glorious, marvelous Jesus. Ok. ¿Cómo trabaja esta fe? How this faith works. Ahí dice que la fe It says that faith es la certeza de lo que se espera. is the substance of things hoped for, Es la convicción the evidence de lo que no se ve. of things not seen. Certeza. La palabra certeza significa Substance. seguridad. The word substance means Estoy security. seguro. I am secure. La fe es seguridad. Faith is security. Es descanso. It's rest. Usted descansa You rest en la palabra de Dios in the porque word of tiene God. fe. You have faith. Y la convicción, usted está seguro. And the evidence is the Está conviction. convencido. You're sure De tal manera that so much que ninguna otra cosa that nothing else le rebalará su fe y su confianza en Dios. will take away your faith and confidence in God. La certeza de lo que se espera. ¿Qué esperamos? The evidence of what we wait for, the substance. What are we Yo waiting espero for? el cielo y la eternidad con el Señor Jesucristo. I Y es wait, verdad. I wait for heaven, Gloria a eternity Dios. with Jesus. It's true. Glory Para to allá God. vamos. ¿Quién va conmigo? Who's going with me to heaven? Pero usted cree But do you believe que en esta vida, that in this life, una vez que el Señor nos ha salvado, once Jesus has saved us, puede el Señor irnos transformando y cambiando the Lord can transform us and change us y siendo bendecidos and being blessed y subiendo, and going up, prosperando? prospering? Porque el Señor nos enseña a nosotros Because the a Lord- administrar nuestro tiempo The Lord teaches us to administer Nuestro our time, trabajo. our job, y por sobre todas las cosas nuestro dinero. and above all things, our money. Nuestro dinero. Our money. Hoy día, en esta iglesia, aquí dentro estamos aquí, Today in this church where we are right now, se van a gastar miles y miles de dólares en regalos y cosas así por el estilo. we're going to spend thousands and thousands of dollars in gifts for Christmas. Escúcheme bien, no estoy criticando ni estoy acusando a nadie de nada, estoy I- diciendo la realidad. I'm not criticizing or telling anyone off. This is the truth. Miles de dólares aquí en esta iglesia, Here in this church, en regalos thousands of dollars En in gifts, in presentes. presents que muchos ni siquiera necesitan. that many of us don't even need. Nuestros niños Our children no necesitan muchas cosas, don't need many things, pero hay padres but there are parents madres. and mothers que están tan preocupados that they're so worried de comprar regalos y comprar cosas. of buying gifts and things, Compre cosas que le van a ser útiles. buy things that are going to be useful. Y regáleselo a usted mismo. Si la hermana, si usted trabaja todo el día, If you work all day, si es que tiene que regalar algo, if you have to give a gift, cómprese una olla de esas que cocinan solas, buy yourself a pressure cooker y se la regala. and give it to yourself. Dice, voy a descansar. So I'm Y gonna si en la rest. mañana la deja, la pone, You put it on in the y, morning, y cuando llega en la noche, slow cooker when you está get hecho y home el at esposo night, no tiene que cocinar. it's ready and your husband doesn't have to cook. Es una broma. It's a No joke. se me enojen las hermanas, wow. Don't get angry, ladies. It's just a joke. Relax. Cosas que nos sirvan, útiles. Things that are useful to us.
una convicción conviction de que yo that I me dejaré guiar por la palabra de Dios will allow myself to be y no guided por by lo que el God, mundo enseña. and not what the Aleluya. world teaches. No estamos aquí, ¿eh? We're not here. Está bien. This is good. Regalémonos, es bueno hacer regalo y todas esas cosas, lindo. It's good to give your presents away and gifts. It's a good Lindo. thing. It's beautiful. Ojalá nosotros, ¿verdad? Todos los que ya tenemos de 45 para arriba, All those that are 45 years hubiéramos old recibido algunos regalitos. would have received a few gifts. Y no estoy hablando pues, de picado, como decimos en Chile. ¿Cómo se dice la palabra? Sería en inglés And I'm not speaking out of sour grapes. ¿de qué? Una persona que está resentida, de resentido. Out of resentment or sour grapes. Porque yo no recibí regalos y presentes. Because I didn't receive any presents or gifts when I La was young. gloria a Dios, hermano. Dios nos ha traído este precioso país God has brought us to this beautiful y country. tenemos abundancia. And we have abundance. Pero Dios nos enseña a ministrar. But God teaches us to administer it. Y lamentablemente el pastor muchas veces es el que tiene que enseñar esto. Unfortunately, the pastor has to teach Y this. usted tendría que decir afortunadamente. And you should Amén. say, Los unfortunately. esposos digan amén. Husbands, say amen. Husband, say amén. ¿Eh? Entonces, hermanos, tenemos una convicción So we have a conviction que viene that comes a través de la palabra de Dios, through the Word of God. de las cosas que hacemos. The things that we do. Estamos convencidos We are convinced de que nuestras decisiones, that our decisions, que lo que nosotros hacemos, what we do, está apoyado por la palabra de Dios. is backed up by the Word of God. Y Dios nos va a respaldar. And God will back us up. ¿Cómo funciona la fe? How does faith work? ¿Verdad? Porque tenemos que vencer estas dudas que vienen a nosotros y Because- vienen a través de cosas reales en la vida. We have to defeat this doubt that comes to our mind through things that happen in our lives. La primera cosa, o quizás, bueno, usted puede tener muchas otras cosas, pero va a dar solamente 2 o 3 para no andar con tanto rollo. First thing you can have, and there's a few, but I'm only going to talk about 2 or 3 this morning. Y al buen entendido, pocas palabras, ¿verdad? You'll understand in a few words. La primera cosa que nosotros tenemos que entender, hermanos, The first thing that we have to understand es que tenemos que creer is that we have to believe en Dios, tener fe, in God, have faith, aun cuando todo parece imposible. even when everything seems impossible. Estamos hablando de fe. We're speaking of faith. ¿Qué es la fe? What ¿Ya is se lo faith? aprendió? Dígamelo, grítemelo. What is faith? Después la fe, ¿la qué? The faith is La what? certeza. The substance ¿De qué? of what? De lo que va a venir. Of things hoped for. No lo de ahora. Not now. Yo ahora no necesito fe para ustedes, para verlo a ustedes. I don't need faith now to see you. No necesito fe para decir cuánto dinero tengo aquí en la bolsa. I don't have faith to say how much money I've got Porque in estoy my... viéndolo. wallet. Lo estoy viendo. I'm seeing it. I see it in my wallet. No necesito fe para decir tengo 4 hijos I don't need faith to say that I have 4 children y 6 nietos. and 6 grandchildren. Pero necesito fe para decir el próximo año tendré 8 nietos. I need faith to say that next year I'll have 8 grandchildren. Amén. Amen? Eso es declarar el futuro. That's declaring the future. Pero hay que estar basado en la palabra de It has Dios. to be based on the Word of God. No podemos ser caprichosos We can't be y conceited hablar lo que primero que se nos viene a la cabeza and speak the first thing that comes to my y mind después decir es que yo tengo fe. and then say, I have faith. La fe Faith está siempre is always sujeta subject a la palabra de Dios to the Word of God y a la voluntad de Dios que está escrita aquí dentro en desde el Génesis y el Apocalipsis. and the will of God that is found between Genesis and Revelations. Todo In lo this que book. sea fuera de eso, Everything outside of Dios it, no responde. God doesn't support it. Dios no responde. God doesn't support it. Porque fuera de la palabra de Dios nosotros no somos los que nos lanzamos. Because outside of the Word of God, it's us that just cast out. Y a veces decimos cosas que son muy bonitas, And sometimes we say things that sound beautiful, que suenan muy lindas al oído, they sound good to the ear, pero que no tienen fundamento en la palabra but de they have Dios. no biblical foundation. Mucho cuidado. Be careful. La fe Faith es una convicción is a conviction que está basada en la palabra de that's Dios. based on the Word of God. Entonces, aunque todo se vea imposible, So if everything seems impossible, usted tiene que creer en Dios. you have to believe God. ¿Ok? Amen. ¿Estaría de acuerdo conmigo? Would you agree with me? Vamos a ver un poquito. Let's go and see this a bit. En Marcos 7 Mark 7, encontramos a una mujer que le llaman la Sirofenicia, porque era de esa nación. we find a woman here who was from Syrophoenicia. She was a Syrophoenician. Y encontramos a esta mujer And we find this woman
que ella tenía un problema. She had a problem. Tenía una hija que tenía un espíritu inmundo. She had a daughter with an unclean spirit. Estaba poseída por un demonio. She was possessed by a demon. Y dice que vino y se postró a sus pies en el capítulo 7 del versículo 24 adelante. We're going to read chapter 7 of Mark, verse 24 onwards. La mujer era griega y sirofenicia de nación y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, escuche, qué extraordinaria la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Verse 27, look at the answer of Jesus. Dice, no voy a hacer nada. He said, I'm not going to do anything. Señor Jesús. Dice, deja primero que se sacien los hijos porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Jesus said to her, let the children be filled first, for it is not good to take the children's bread and throw it to the little dogs. ¡Wow! Esta mujer, This woman, Jesús le dice no. Jesus says to her, En no. otra parte dice, yo he venido In other words, he says, a la I've casa come de Israel, to the house of Israel, al pueblo de to the Dios. people of God. Así que tú So you eres una extranjera, are a foreigner, tú no puedes participar you can't participate en la bendición de los hijos. in the blessing of the children. ¿Qué habríamos hecho algunos de nosotros? What would we have done? Nos hubiéramos ido, ¿verdad? Avergonzados. We would have got all embarrassed. Oh, el pastor me dijo eso. Oh, the pastor said this to me. El Señor Jesús le dice esto. The Lord Jesus is saying this to her. Pero esta mujer But this woman tenía una fe had a faith que podía vencer lo imposible. that could defeat the impossible. Fíjese que ella le dice, no, entiendo esto. She said, Lord, I understand Yo this. sé que tú has venido a la casa de Israel. I know you've come to the house of Israel. Yo sé que has venido a los hijos de I Dios. know you've come to the children of God. Respondiendo ella le dijo, And she answered and said to him, sí Señor, yes, yo Lord, entiendo esto. I understand this. No hay oportunidad para mí. There's no opportunity for me. La bendición no es para mí. The blessing is not for me. Pero Señor, But, Lord, aún los perrillos even the little dogs debajo de la mesa under the table comen de las migajas de los hijos. eat from the children's crumbs. Entonces tendríamos que entender el lenguaje que se usaba en aquel tiempo. You have to understand the language that they used back in those Y days. Jesús no está ofendiendo a esta mujer como nos ofenderíamos nosotros hoy día, And Jesus is not offending this woman like we would get offended today. sino que está usando un lenguaje que se usaba en aquel But tiempo. he's using the language that was used in that time. Y la mujer no se ofende. And the woman doesn't get offended. No se molesta por esto y no dice, oh, me voy. She doesn't get angry and say, I'm leaving. Aquí no me quieren. They don't love me Y here. Jesús me quiere aquí. Not even Jesus loves me. Y dicen que Jesús es amor And then Jesus in his love, y que es poderoso y que hace milagros, pero me está rechazando. Me voy. he's powerful to do miracles, but he hates me. No. Entonces Jesús le dijo, Then he said to her, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. for this saying, go your way, the demon has gone out of your daughter. ¿Qué es lo que está honrando el Señor de esta mujer? What is God honoring about this woman? En primer lugar, la fe. First of all, faith. En segundo lugar, una fe Second of all, the que faith se mantuvo firme that maintained itself en firm contra de lo imposible. against the impossible. Y vemos muchos versículos. And we see many verses. ¿Hay algo difícil para Dios? Is there something impossible for God or too difficult for God? Si puedes creer al que cree que... If you could believe it, Lo to hemos those repetido mucho, that este año believe, bastantes veces ese versículo. all things Si are puedes possible. creer, en If you- Marcos 10:23 me parece que está. Mark 10:23, if you can believe, all things are possible. Si puedes creer, al que cree todo lo es posible. If you can believe, to him who En believes, all otras things are palabras, si tú possible. tienes fe en esta In mañana, other words, if you have faith this hay morning, una bendición para tu vida, there is a blessing for your life, de lo que tú estás esperando, of what you're waiting for, que no lo estás viendo, that you're not seeing, que viene, that's coming, lo tienes que vivir, but you've got to live it, creyéndole a Dios, believing God, porfiando, trusting, porque Dios es capaz de hacer lo imposible. because God is capable of doing the impossible. Todo parece imposible. No Everything importa. seems impossible, doesn't Yo sirvo a matter. un Dios que es posible. I serve a God of the possible. Para Dios no hay nada For imposible. God, there is nothing En impossible. segundo lugar, hermanos, Second of la fe all, trabaja a través de la tenacidad. faith works through tenacity. ¿Sabe? La tenacidad es estar aferrado, ser obstinado, ser porfiado, Tenacity means to be stubborn, cabezón con Dios. hard-headed with God. ¡Wow! Mateo 20:29. Matthew Escuchaba este 20:29. pasaje, predicaciones también de este pasaje. We've read this passage El before ciego, of the blind man. ¿verdad? El cieguito este, ¿se acuerdan del cieguito Bartimeo? Remember the blind man, Bartimaeus? Este hombre era tenaz, fue tenaz en su fe y en su confianza en Dios.
This man was tenacious in his faith and trust in God. Ay, hermano, ¿cuántos de nosotros How many of us tiramos la toalla al primer problema? throw in the towel after that first problem? A la primera negativa. The first negative. Ay, decimos, ya no hay esperanza para mí. We say there's no hope for me. No hay confianza para mí. There's no trust for me. No hay bendición para mí. There's no blessing for me. Pero la palabra de Dios But the Word of God nos enseña teaches us que nuestra fe that our faith tiene que ser una fe has to be a faith tenaz, that is tenacious, aferrada a Dios grabbing onto God en todo tiempo, in all en time, todas in all circunstancias. circumstances. Versículo 29. Verse 29. Y al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud y dos ciegos estaban sentados junto al camino. Cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, aleluya, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente le respondió para que callasen, reprendió para que callasen. Pero ellos clamaban más diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús, los llamó y les dijo, ¿qué queréis que os haga? Qué lindo, hermanos, aleluya, How dos beautiful. personas aquí. Two people here. ¿Cuánto tiempo llevaban ahí tirados en el camino sentados? How long were they sitting in the wayside there? Muchos años, Many years, maybe. viviendo en la miseria, Living of de la misery, compasión de la of the gente, compassion of people, de lo que les daban. of what people gave them. El Hijo de Dios. The child of God. No debemos depender de la gente We shouldn't depend on para others esas cosas, for ni que those nos den, things, ni que nos den. or to give us. Debemos nosotros, hermanos, We aprender should learn a gritar. to cry out, Aleluya. A clamar a Dios to cry out to God en el momento de in the necesidad. moment of need. Hermanos, dice que estos ciegos escucharon So that these blind men heard que Jesús iba pasando. that Jesus was walking by. Ellos seguramente habían escuchado de este Jesús. They probably would have heard of this Este Jesus. Jesús de Nazaret que hacía muchos milagros, Jesus of Nazareth that did many que sanaba a los miracles, enfermos, that would heal the sick, que daba vista a los give ciegos, sight to the que blind, hacía oír a los sordos, make the que deaf hear, levantaba a los muertos. lifted up the dead. Aleluya. Y seguramente ellos dirían, ¿y por qué no pasa por aquí este Jesús? And they probably would say to each other, why doesn't this Quizás man cuántas Jesus veces walk dijeron, by? no, cuando escuchaban estas historias When they heard these stories, they probably y cuando said, escuchaban la experiencia de and when they personas heard the experience of other people que habían tenido un encuentro con Jesús that had an encounter with Jesus, y habían sido transformados y cambiados that had totalmente, been changed and transformed ¿no completely, creen que ellos dirían, don't you think they would have oh, said, si Jesús pasara por oh, aquí? if Jesus was walking by here, Yo creo que también Él podría sanarnos a I think nosotros he could also heal us, y darnos vista. give us sight. Y un día pasó. One day he went by. Estás, hermano, por mucho tiempo tirado en el camino Have you been sitting in the wayside for a long time con algún problema grande. with a big problem, possibly? No estamos hablando de ceguera física, We're not speaking about physical blindness, pero hay un dicho popular que dice, no hay peor ciego que el que no quiere but ver. there's a sign that says there's no greater blind person than the one that doesn't want to Y see. que muchas veces es una realidad aún dentro de la iglesia. Many times it's reality even in church. Las personas no se dan cuenta cómo Dios cambia y transforma a algunas personas, cambia a personas, la gente. People don't realize how God transforms and changes people. Personas que llegaron del mundo y Dios las enseñó a vestirse, a moverse, a caminar, a hablar. People that came from the world and God has taught them to get to dress, to speak, to walk. Dios nos educa a nosotros. God educates us. La mejor escuela es la Biblia. The Aleluya. best school is the Bible. La mejor universidad de aprendizaje de todas las materias que usted se pueda imaginar. The best university of any subject matter that you could imagine. Dios se la revela en su palabra. God reveals it to you in His Word. Si tenemos la capacidad If we have the capacity de rendirnos a Él. of surrendering to Y Him. estos ciegos estaban ahí And these blind men were por here años. for years. Quizás muchos dijeron, así nos vamos a morir. Maybe they said, we're going to die like this. Nadie tiene misericordia de nosotros. No one has mercy on us. Nadie nos va a sacar de aquí. No one's going to take us out of Pero here. hay un Jesús que puede pasar por But there is a aquí. Jesus that can come by. Y Jesús pasó. And Jesus came Jesús by. está pasando en esta Jesus mañana. is coming by right now this morning. He dicho, Jesús está pasando I aquí, said, hermano. Jesus is walking El by. Espíritu Santo se mueve The Holy Spirit moves. en este lugar. in Se this mueve. place. Yo siento la unción de Dios aquí. I feel the anointing of God in this place. Se mueve. He moves. Fluye como un río. Flows like a river. Fluye como un río. La pregunta es, ¿está dispuesta a tirarse en ese río? The question is, are you willing to jump into the river? A tirarse. To throw yourself Que in? el río de Dios lo lleve. The river of God will take you. Y escucharon que Jesús pasaba. They heard that Jesus was walking by.
Dice, y clamaron diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros. They were crying out saying, "Have mercy on us, O Lord, Son of David." Ahora la gente iba hablando, iban gritando, iban algunos cantando. Now some people were screaming and shouting and singing, Y estos pobres ciegos están gritando. and these blind men are also shouting Jesús, out, hijo de David, "Lord, Son of David, ten misericordia de nosotros. have mercy on us." Y no lo escuchaba Jesús, Jesus didn't hear him. lo escuchaba la gente. He'd hear the others. Y la gente no estaba interesada. And people weren't interested. Vinieron a gritar. They were shouting. Clamaron a más They voz cried out todavía. even louder. Hay personas que tienen vergüenza hasta de decir amén. There are people who are embarrassed just to say even amen. Gloria a Dios. Glory to God. Que nadie me vea. Don't let anyone see me. Amén. Amen. Gloria a Dios. Glory to God. Levanto mis manos con gozo. I lift up my hands with joy. ¿Sabe usted cuánto poder hay aquí? You know how much power there's here? ¿Sabe cuánto poder hay aquí en estas manos You know how levantadas much en adoración a Dios? power there is in these hands that lifted up to praise God, worship God. ¿Sabe usted cuánto poder usted tiene ahí? Do you know how much power you have there? No lo sabe. You don't know it. Yo quiero decirle en esta mañana But I want to tell you this morning que si usted quiere recibir poder de Dios, that if you want to receive the power of God, empieza a levantar sus manos start to lift up your hands y adorar al Dios vivo y and worship verdadero. God, the true living God. Ríndase a Él. Surrender to Him Eso significa rendición means surrender, y también significa poder. also means power. Poder. Power. Hermanos, hay un tema grande que el próximo domingo, a lo mejor, que, si Dios me da permiso, There is a subject that I want to talk about next Sunday. If I can. Poder. Power en las manos levantadas. in the lifted hands. Yo sé que si esta iglesia se levanta ahora y empezamos a levantar todas nuestras manos I know that in this church, if we all got up and started to lift up our y hands comenzamos a rendirnos and a we Dios, start to surrender to a God, humillarnos delante de Dios humble y a ourselves, adorarle, empieza a fluir un río aquí, hermano, worship Him, and a de river will start poder y to de flow autoridad. of power and authority, Y su corazón empieza a latir más fuerte. and your heart will start to beat Usted harder. empieza a ser tocado por el Espíritu de You Dios. start to be touched by the Spirit Y of usted God, siente las caricias y el cariño de Dios. and you feel the caresses and El love, amor de Dios the para love su of God vida. for your lives, Porque usted está diciendo, Señor, because you're saying, oh, qué mentira más grande del diablo. "Well, the greatest lie of the En devil, muchas iglesias no se permite ni decir amén. that in many churches you can't even say Usted amen. dice amén, está interrumpiendo el culto porque Dios es un Dios de orden. If you say amen, you're interrupting the service because God is a Seguro God que of sí. order. Of course He is. Nuestro Dios es un Dios de orden. Our God is a God of order. Pero también es un Dios que dice levantar manos santas. But He al also Señor. says, lift up holy hands to God. Jesús, hijo de David. Jesus, Son of David. Jesús, Jesus. alguien me está llamando. Someone is calling me. Aleluya. Aleluya. Alguien me está llamando. Someone is calling me. Cuando alguien llama a Jesús, When someone calls Jesus, Jesús está escuchando. Jesus is Aleluya. listening. ¿Usted cree que el Señor Jesucristo no le está escuchando ahora? Si usted clama, Do you think that Jesus is not listening to you if you cry out to Him this morning? no importa que todos estemos gritando aquí, adorando a Dios, a uno a sola. No matter if all of us are all shouting to God, one, Dios in a nos corner, escucha a nosotros individualmente y personalmente. God Aleluya. hears you individually and personally. Jesús, hijo de David, me están llamando. Jesus, Son of David, have mercy on Hay me. una necesidad. There's a need. Jesús. Jesus. Jesús, pero tráigamelo. Jesus says, bring them to me. Tráigamelo ustedes. Bring them to me. No sean obstáculos. Vengan, Don't be an obstacle. echen una manito. Give me a hand. ¿Qué queréis que os haga? What do you want me to do for you? ¿Sabía el Señor la necesidad que ellos tenían? Did Jesus know the need that they had? Pregunto otra vez. ¿Sabía I ask el you. Señor la necesidad que ellos tenían? Did Jesus know the need that they had? ¿Sabe el Señor la necesidad que tú tienes en esta mañana? Does Jesus know the need that you have this morning? ¿Sabe el Señor Does the Lord know la necesidad que tú tienes en esta the mañana? need that you have this morning? Amén. Yo Amen. sé que Él lo sabe, I know that He knows it, pero es necesario but it's necessary que de esta boquita that with this mouth salga, comes out, haya una there declaración. be a declaration. ¿Qué queréis que os haga? What do you want me to do for you? Jesús sabía, él le dijo, ok, recibir la vista, chao. Jesus could have said, receive your sight, see ya.
No, el Señor Jesucristo le dice, ¿qué querés que te No, haga? he says, what do you want me to do Eso es lo for que te you? dicen esta mañana el That's Señor what he Jesucristo, says a ti y a mí. That's what he says to you this morning. Bueno, ¿qué queréis que te haga? Well, what do you want me to do for Él you? sabe lo que usted necesita. He knows what you Él need. sabe cuál es su prioridad. He knows what your Él priority is. sabe la necesidad que He tiene. knows the need that you have. Pero Él quiere que usted le diga, Señor, He esta es wants, mi necesidad. he wants you to say, Lord, I need you. ¿Qué This es is lo what que I need. necesita? ¿Un carro nuevo? Do you need a new car? ¿Santidad? Holiness? ¿Vivir completamente consagrado a Dios? Live completely consecrated to ¿Un God? trabajo? A job? Mejor pagado. A better paid job? Amén. Amen. No deje el que tiene Don't leave the one you hasta have que Dios le dé el mejor pagado. until God gives you that No better sea paid job. insensato Don't be y unwise diga yo tengo fe y salga volando. No, 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 and no. say, no. I have faith and I leave. No. La palabra de Dios nos enseña The word of God que teaches seamos us. prudentes. to be Porque prudent. después tenemos que lamentarnos. Because then we have to lament our decisions. Entonces, dice, ¿qué queréis que os haga? What do you want me to do for you? Señor, que No. reciba la vista. Lord, that our eyes may be opened. Qué interesante. How interesting. Ellos dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. They said, Lord, that our eyes may be opened. Entonces Jesús compadecido, So Jesus had a les compassion, tocó los ojos touched their eyes, y enseguida recibieron la vista. and immediately they received their ¿Y sight. qué? And what? ¿Y qué? And what? ¿Lo tiene ahí? ¿Lo está Do you have it leyendo? there? Are you reading it? ¿Y qué pasó? What happened? Le siguieron. They followed him. Muchas personas están en las iglesias solamente por los panes y los peces. Many people are in church just because of the fish and the bread. Cuando reciben algo de Dios, When they receive something from God, o sus necesidades suplidas. Yo he tenido miles de casos en la iglesia. or their needs have been supplied, I have thousands of cases in the church De personas que han venido con una necesidad o dos o tres. that people have come with a need or 2 or 3 needs, Y han estado ahí mientras tenían esa necesidad. and they've been there during that need. Pero Dios quería descubrir sus corazones. But God wanted to discover their hearts Y la realidad de lo que son. and the reality of who they are. Y les concedió lo que necesitaban. And He gave them what they needed. Porque Dios es así. Because God works that way. ¿Sabe lo que pasó? You know what happened? Inmediatamente, chao. Immediately they Nunca go. más volvieron a la iglesia. They never came Nunca to más. church again. No more. Personas que nosotros con mi esposa hemos ido a buscar a sus casas para traerlo a la iglesia por años. People that we've gone to pick up with my wife to bring to church for years. Por años. For years. Cuando compraron su carrito, When they bought their car, chao pescado, adiós. see you later. Nosotros decimos chao pescado en chilenismo. We say in Chile, Y yo no me arrepiento de haber hecho eso de ninguna manera. And I don't repent in doing that at all. Y no lo digo como una crítica, ni mucho menos. And I don't say it as a criticism or anything else. Porque yo lo que hago y lo que hace usted tiene que ser para Dios. Because what I do and what you do should be for Si a God. veces decimos estas cosas es como ejemplo nada This más. is an example that I'm No giving es para you. criticar a nadie ni para que nadie se sienta atacado. No, It's no, not hermano, to no se criticize or to preocupe. attack anyone. De todas maneras, un día tendremos que comparecer ante One- el tribunal de Cristo y one todas las day- cosas serán para los hijos de Dios abiertas. One day we will appear before God and everything will be opened. Y si no, pues comparecerán ante el gran trono blanco, que ahí la cosa ya es más fea. If not, they're going to appear at the great white throne, which is Para even juicio. worse, for justice, for Y el judgment. juicio ya está determinado, And the judgment is already al infierno. determined to hell. Entonces, estos cieguitos fueron perseverantes, So these blind people were persevering, porfiados, stubborn, tenaces. tenacious. Hermano, sea tenaz con su fe, Be tenacious in your faith. valiente. Courageous. Viene el pastor y le dice, no hermano, no va a ser así. No hermano, yo creo que es así. Pastor says, no, it's not going to happen that way, and I Si believe. usted tiene una palabra de Dios, Dios lo hace. If you have the word of God, He'll do it. Pero que no sea su palabra, una palabra de Dios. But don't be your word, but God's Dios me ha word. dicho. God has said to me. Dios me ha hablado en su God palabra. has spoken to me in His Esto va a word. suceder en mi vida. This is going to happen in my life. Jesús Jesus está para escuchar nuestro clamor is here to hear our cry y darnos y suplir nuestra necesidad. and supply all our needs. Soy ciego, I'm blind. necesito vista. I need sight. Lo otro, The other thing, interesante, estos reconocieron que estaban ciegos. they recognize that they were blind. En la iglesia hay mucha gente que no reconoce que está en pecado. In the church, people don't recognize that they're in Está en sin, rebelión contra They're Dios, en re- desobediencia. in rebellion and disobedience. No reconoce que son ladrones, They que don't le roban a recognize Dios. they're stealing from God. They're thieves. No reconocen They don't recognize. que están ciegos. They're blind. Ciegos, guías de ciegos, le dijo el Señor Jesucristo a los fariseos. Blind guiding the blind, said Jesus to the Pharisees. Para que Dios haga algo en tu vida y en mi vida, For God to do something in your life and my life, tenemos que reconocer nuestro estado, we have to recognize our state, nuestra situación. our Si situation. no, seguiremos en la misma situación. If not, we'll continue in the same thing. Señor, que recobre la vista. Lord, that I may receive my sight. Y nunca más se hizo pasar por ciego. Nunca más se hizo pasar por ciego. And he never was a blind man ever Si again. estaba en el Central Link por ciego,
If they were Centrelink because they were blind, se fue del Centrelink. he left Centrelink. Y le dijo, mire, ahora veo, And he says, now I can see. necesito que me busquen un trabajo. I need a job now. Y le siguen pagando And they continue paying hasta que encuentre un trabajo. until you find a Pero job. ya nunca más está sentado ahí en la miseria. But he's not sitting in the misery ever again. ¡A trabajar! To work. ¡Wow! Una persona una vez, A person once, hermano, salió para adelante para que oráramos. he came to the front to be prayed for. Hace muchos años, por si acaso, no está aquí. Many years ago, the person's not here. ¿Qué te pasa, hermano? What's wrong, brother? Estoy malo de la espalda, muy malo de la espalda. I have a bad back. My back hurts. Ok, vamos a orar para que el Señor te sane. So we're going to pray for God to heal you. No, no quiero que el Señor me sane. No, I don't want God to heal me. Quiero que solamente se me vaya el dolor. I just want the pain to go. Bueno, pero ¿por qué no, hombre? Si te sanas, ya se te va el dolor para siempre. I said, but why not get healed? If you're healed, your pain will leave forever. Es que tengo una, ¿cómo se llama eso en la corte? Un claim. Compensation. Tienen que darme una compensación. I'm Porque esto me lo waiting hizo en for el trabajo. I'm waiting for a compensation payout. Entonces, si yo me sano, If I am healed, no me van a dar la compensación. they're not going to give me that money. Pues entonces vete de aquí. ¿Para qué vienes aquí? So I said, leave this place and why are you coming Vete, here? hermano. Anda a buscar la compensación. Go. Y sigue sufriendo. Go and look for that compensation and continue suffering. Pero no vengas aquí But don't come here a hacer el payaso. to be a clown. ¿Te das cuenta? Como nosotros actuamos muchas veces. It's how we act many times. Hermano, si usted quiere palabra de Dios, tiene palabra de Dios. Si lo es esta mañana, If you want word of God, you have word of God. If not this morning, que quería escuchar palabra de Dios, está escuchando. if you want to hear word of God, you're listening. Usted dice, eso el Centralink no estaba. You say Centrelink's not in the Bible. Pues los Centralink podían ser los que le iban ayudando a la orilla, tirándole las moneditas. Centrelink could be the ones that were giving them the money. Porque los que están en el Centralink saben Because those that are on Centrelink know que lo que da el Centralink no es para andarse dando vacaciones. that what you get from Centrelink is not to go on a holiday. Aunque algunos son muy listos. Although some are very smart, Cada año se van de vacaciones los perlas. every year they're on holidays. Y llevan 30 años en Australia y no han trabajado un día nadie. 30 years in Australia, never worked one day for anyone. ¡Wow! Ahora también ahí está la administración, claro está, cómo administra uno su dinero. Now it's how you administer your money as well. Y si Dios nos ha dado esa capacidad de administrar, buenos administradores, estoy hablando de envidia porque yo no me voy cada año de vacaciones. I'm speaking out of envy because I don't go on holidays every year. Pero esa es la realidad, But that's the truth. a trabajar. To work. ¿Cómo el Señor nos va a sanar a veces si nosotros no queremos? How is God going to heal us many times if we don't want Him to? Tercera cosa, permanezca firme. The third thing is to remain firm. ¿Por qué hay que permanecer firme en la fe? Why do you have to remain firm in your faith? Porque el tiempo pasa, Because time goes by. ¿sí o no? Doesn't it? El tiempo pasa. Time goes on. ¿Y dónde está el Señor? Where are you, Lord? 20 años orando por lo mismo. 20 years praying for the same ¿Qué thing. pasó, What Señor? happened, Lord? ¿Eres verdadero? ¿Existe o no existe? Are you true? Do you exist? Hermano, or hay que not? perseverar. You have to persevere. Mantenerse firme. Remain firm. Permanezca firme en su fe. Stand firm on your faith. El tiempo pasa. Time goes by. Usted sigue creyendo. You continue believing. Hermano, vamos a Juan 5, 5, 8. Let's go to John 5, verse 5, chapter 5, verse 5 to 8. Cuando lo tenga, dígame amén. And when you have found it, say amen. Y no me mire tan serio, por favor, si al último soy su pastor y tengo que enseñar muchas cosas que a usted no le gustan ni a mí tampoco. Don't look so seriously at me. I'm your pastor. At the end, I have to teach you things that you don't like to hear. Y si usted lo toma bien, y si no, no, If usted es you, libre. if you take it good, if you don't, you're free. Yo quedo libre de lo que tengo que decir. I am free of what I've had to say. Me liberto en el nombre del Señor. Juan 5, 5 al 8, un Sí. pasajito ahí. John chapter 5, verse 5 to 8. Escuche esto, hermano. Listen to this. Como la fe perseverante, Dios la honra, How God honors a la persevering que faith. permanece. The one that remains. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Now, a certain man was there who had an infirmity 38 years. ¿Cuánto tiempo? How long? 38 años, la vida que yo llevo aquí en Australia, hermano. 38 años. 38 years, my life here in Australia. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano?
When Jesus saw him lying there and knew that he had already been there in that condition a long time, he said to him, "Do you want to be made well?" Escuche este pobre hombre. Then look at this man. Señor, le respondió el enfermo. The sick man answered him and said, No, "Sir, no tengo que me meta en el estanque I have no man to put me into the pool cuando se agite el agua. when the water is stirred up. Y entre tanto que yo voy, While I am coming, otro desciende antes que yo another steps down before me." y es sanado. Usted lee toda la historia y después sabe de lo que estamos hablando. If you read the whole story, you know what we're talking about here. Dice, Jesús le dijo, Jesus said to him, levanta tu lecho, "Rise, take up your bed, toma tu lecho y anda. and walk." Levántate, Rise up, toma tu lecho take your bed, y anda o camina, and vete. walk. Y al instante, And immediately, aquel hombre fue the sanado man was made well, y tomó su lecho took up his bed, y anduvo and walked. y era día de reposo aquel día. And it was a day of rest. ¿Cuántos años? How many years? 38 años. ¿Cuántos años que estás esperando por alguna petición a Dios? 38 years. How long have you been waiting for a petition from God? ¿Mucho tiempo? A long time? Señor, cambia a mi marido y estamos orando, mi hermana está orando 20 años usted. Lord, change my husband. You've been praying for 20 years. Y el esposo, Señor, cambia a esta esposa mía. And you, No que me la husbands, cambie por otra, sino cámbiala de carácter. not changing it for another, but change her character, God. 10, 15, 20 años. 10, 15 years. Quizá hoy día es tu día. Maybe today is your day. La fe Faith es una fe que permanece. is a faith that remains. La verdadera fe The true faith debe creer, should believe, aun cuando todo parece imposible. even when everything seems impossible. Es tenaz, se aferra a Dios y a sus promesas It's a tenacious and holds on to God and His promises y permanece. and remains. Otra cosa de la fe es, trabaja a través de la obediencia. Another thing, faith works through obedience. Si no obedecemos a Dios, no recibimos If we don't obey God, we don't receive from God las promesas de Dios. the promises of God. Las promesas de Dios son para los The creyentes, promises of God are for the believers, no para los incrédulos. not for the unbelievers. Que Dios nos bendiga en esta mañana, hermanos queridos. May God bless us this morning. ¿Dónde está usted? Where are you? ¿En qué tiempo de su petición está? What season of your petition are you at? Siga adelante. Continue on. Nosotros estamos sirviendo a un Dios que no cambia, We're serving a God that doesn't change. que sus promesas son fieles y His verdaderas. promises are faithful and true. Y Él va a cumplir lo que ha prometido. He will fulfill what He Si has nosotros promised. andamos haciendo lo que tenemos que hacer, If we do what we have to do, si le creemos a Él, if we believe God, con una fe que cree lo imposible, with a faith that believes the impossible, con una fe que se aferra a Dios, with a faith that holds on to God, con una fe que permanece with a faith that remains, y con una fe and with a faith que obedece, that obeys, sometida a Dios, submitted to God, sumisa, submissive, y Dios nos va a bendecir. and God's going to bless Yo le us. aseguro I can assure que you Dios va a that bendecir God nuestras vidas. is going to bless our lives. Yo le aseguro I can assure que you Dios va a honrarnos, that God's going to honor porque us, Dios honra a los que le honran. because God honors those Dios that es honor Him. fiel. God is faithful. Dios es verdadero. God is true. Él cumple lo que promete. He fulfills His promises. Aleluya. Y Él promete lo que cumple. And He promises what He fulfills. Aleluya. ¿Cuántos de nosotros hemos prometido tantas cosas a Dios? How many of us have promised God many Y things no hemos cumplido. and we haven't fulfilled? Ahora sí, Señor. Now, yes, Lord, Yo he estado ahí, por eso digo. I've been there. That's why I say it. Señor, ahora sí. Lord, now I'll do A it. las 2 semanas 2 weeks later, estamos en la misma. we're in the same Hasta que thing llega el día until the day en comes que verdaderamente uno dice, Señor, desde aquí en adelante. Es una decisión that we truly make a que uno decision toma. Dios no la toma, uno la toma. that you make. God doesn't make it, you make it. Dios ya decidió bendecirnos. God has already decided to bless us. Cuando Él nos dio sus promesas, When He gave us His no es promises, para que las conozcamos y decimos, oh, el Señor promete así. No, 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 no. it's not just to know, oh, you got Es promises para for us, cumplirla en God, nuestra vida. but it's for it to be a fulfilling in our lives. Usted está orando por su propia casa, You're praying for your own house, siga orando, continue praying, siga ahorrando, continue saving, trabaje duro. work hard. Está orando para un carro, Are you praying for a Coche. car? siga ahorrando, Continue praying, siga trabajando. continue working. Y el momento que menos espera, And the moment ahí you least está. expect it, De alguna manera it's Dios va a mover las cosas. in some way God's going to Porque move Dios es things, bueno. because God is good. Su misericordia para His mercy is siempre. forever. ¿Por qué no le damos un aplauso grande al Señor Why esta don't mañana? we give hermano? God a Aleluya. big hand offering this morning? Gloria a Dios. Aleluya. Hermano, Brothers and sisters, vamos a terminar un año, we're going to finish a year. ¿ok? Y hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Up until now, God has helped us. Yo miro mi vida este año para atrás I look at my life this year y cómo he aprendido a ser más agradecido con Dios. and how I've learned to be more grateful with God. ¿Ok? Más agradecido con usted. No se da cuenta, hermano, cómo empiezan a abrírsele los ojos espirituales You don't start to realize when your eyes start to open up spiritually y ver and see la bendición de Dios en nuestras vidas the blessings of God in our lives. cuando nosotros empezamos, hermano. When we start Sí, gracias, Señor. to say, thank you, God. Dele gracias al Señor a la esposa por su esposo. Husbands,
Thank God for your No wives. importa que sea como sea. No matter who or she or he is, Dios lo ha puesto a su lado. God has put him or her Sea una place. esposa obediente como la palabra de Dios manda. Be an obedient wife like the word commands. A un esposo que es obediente a Dios. A un esposo que es obediente a Dios. To a husband that is obedient to God. Porque no es como dicen algunos por ahí mundanos que quieren que mi mujer tiene que obedecerme a mí. Porque dice la palabra de Dios. It's not like some people say the wife has to obey me because that's what the word of God says. Y se sabe la Biblia, se sabe los pasajes. They know the scriptures, the Bible. Tienes que someterte al marido. You've got to ¿Ah, sí? submit to the husband, really. ¿Eso dice la Biblia? Is that what the Bible says? Amén, claro que lo dice. Amen. Of course it says it. Pero ¿a quién tiene que someterse la esposa? ¿A But quién? who does a wife have to submit to? A un marido To a husband que la trate como un vaso más frágil, that treats her like a fragile que vessel, la ame, loves her, que la acaricie, caress que de her, vez en cuando le diga te amo, amor mío, every now and then say, I love you, my eres la love. cosa más linda del mundo. You're the most beautiful woman in this world. ¿Ah? Esposos, ¿están escuchando? Husbands, you listening? Esposas, Wives, gracias a Dios porque tú eres mi hombre. Aleluya. thank God because you're my man. Tú eres mi protector. Sabemos que nuestro protector es Dios. You're our protector. I know God is our Pero protector. la Biblia habla de que el protector de la casa es el esposo, But the Bible speaks that the protector Que of es the el home, the líder. husband, the leader, no la esposa. not the wife. Wow, es el esposo el líder. It's the husband's the leader. Pero ese líder tiene que estar sometido But that al líder de los The líderes. leader has to be Aleluya. submitted to the leaders of all Y leaders. recibir la instrucción que Él nos ha dado en su palabra And receive the instructions that He's given us in His Bible para hacer de nuestro matrimonio un éxito, to make our marriage a de success. nuestra familia un éxito. Our marriage a success. Hermano, y no hay fracaso aquí. There is no failure here. Dios no es un fracaso. God is not a failure. La palabra de Dios nunca ha The fracasado. word of God has never failed. La palabra de Dios es verdad y The word real. of God is truth. Pongámonos de pie, por favor. Let's all stand, please. Si usted necesita oración If you need de prayer este humilde pastor from this humble pastor y de mis hermanos líderes aquí, de los ancianos, venga para acá. and the leaders, the elders here, come to the Le front. ayudaremos a orar, hermano. We'll help you to pray. Pero acuérdese que usted tiene que gritar, Jesús, But remember, you have to cry out, Jesus, hijo de David, Son of David, ten misericordia de mí. have mercy on El me. pastor no tiene misericordia de usted, no se preocupe. The pastor has no mercy on you. Aunque la tenga, no es la misericordia del Señor Even Jesús. though he does, it's not the mercy of God. Gloria a Dios porque ¿no? La misericordia verdadera viene de Él. Glory to God, because the true mercy comes from Him. Gloria a Dios. Glory to God. Él es nuestra misericordia. He is our mercy. ¿Está dispuesta a venir a Él en esta mañana? Are you willing to come to Him Si this usted es un morning? hijo de Dios, You're a child of God. es una israelita You're espiritual, a spiritual Israelite. venga a gritar aquí. Come and cry No out se here. avergüence. Don't be embarrassed. Hermanos, una vez que uno aprende a adorar a Dios y agradecer a Dios, Once you learn to worship God and thank God, ¿sabe usted, hermano, que no hay lugar You know, que le impida a usted levantar sus manos? there's y decir, no gracias, place Señor. that can stop you from lifting up your hands. ¿Verdad que estando en la iglesia lo hacemos corporativamente? It's true that in church we do it collectively. Y es más fácil. It's easier. La presencia de Dios es más real porque vemos más. The presence of God is more real because there's Y la, more. la adoración corporativa trae la gloria de Dios. The corporate prayer brings the glory of God. Pero usted, jovencita, puede estar en la universidad y decir, gracias, Señor. You Gloria a tu young nombre. woman can be at university and say, thank you, Usted Lord. puede estar en su trabajo y decir, cuando se peguen en una mano, puede decir, Señor, gracias te doy. You can be at work and when you hit your hand, you can say, Antes thank you, maldecíamos, God. ahora bendecimos. We used to curse, but now we bless. Estamos aprendiendo. We're learning. Es un proceso. It's a process. Pero con la ayuda del But Señor with the help of God, vamos a llegar. we'll get there. Somos más que vencedores en We're Cristo more than Jesús. victorious in Jesus. Todo lo puedo I can do all en things. Cristo Jesús, Christ Jesus, que me who fortalece. strengthens me. Y eso es para usted personalmente. Ese versículo tiene que tomarlo y metérselo aquí dentro. And that's for you personally. You need to put that into your heart. Todo lo puedo I can do all en things. Cristo Jesús In que me Christ fortalece. Jesus, who strengthens ¿Qué me. le parece si alabamos a Dios? Why don't we praise God? Alce sus manos, Lift hermano. up your hands to God. Que Dios se alegre de nosotros, se goce. That God will Sin vergüenza, rejoice. hermano, y empezará a sentir algo. You'll start to La feel presencia de something. Dios, el cariño de Dios, las caricias de Dios. The presence of God, the caressing of God. Hay un corito, no sé si lo sabemos, Benji, There's y a con song. mis manos alzadas. No. Y con mis manos alzadas. Y una alabanza en mi voz. Con gratitud en mi alma. Yo alabo al Señor. Aleluya. Pero podemos cantar otro de adoración. Levantemos nuestras manos. Tenemos tiempo, hermano, no se preocupe. Si usted tiene que irse, vaya a ser, hermano. If no you se have to preocupe. leave, you can leave. But we got time here to worship God. Pero
Hermano, traigamos la gloria de Dios. Let's bring the Traiga la glory. gloria de Dios. Bring the glory of God. Oh Señor. Oh aleluya. Oh aleluya. Jesus. Aleluya. Temprano yo te buscaré, vamos con eso. Temprano, si no tienes ningún otro, temprano. Temprano yo te buscaré, hermano. Dígale, la diestra, ¿sabe? La diestra de Dios es la mano derecha de Dios. Si usted levanta su mano, Dios lo toca ahí mismo. No se avergüence, hermano joven. Libértate en el nombre de Jesús. Libertémonos. Que haya libertad en este lugar en el nombre de Jesús. Aleluya. Los músicos adorando y alabando. Todo el mundo, los niños. Aleluya. Los babies. Esos que lloran están alabando al Señor. Temprano yo te buscaré. Aleluya. Yes. De madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela, tiene sed. Yo tengo sed de ti, Dios mío. Más que nunca, Señor, porque sé lo vacío, lo seco sin ti, mi Señor. Sin ti soy un desierto, pero contigo, Señor, soy un río que fluye. Tú has sido mi refugio, Señor, aleluya. Y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra. La diestra de Dios es su mano derecha, poderosa, dice la Biblia. Me ha Poderosa. sostenido, oh, tu diestra me ha sostenido. Yes, aleluya. Temprano yo te buscaré. Significa en primer lugar, De madrugada antes que todo, yo me te buscaré a ti, te adoraré a acercaré. ti, me acercaré a ti. ¿Y Mi por qué? alma te anhela, Porque mi alma te y anhela. tiene sed Y tienes sed de ti, señores. Estoy sediento de tu espíritu. Aleluya. para Esta iglesia está ver sedienta, Señor. y tu poder. Mi socorro ha En todo sido tiempo, tú. en toda necesidad. Aleluya. Y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está en ti, Señor, Yeah. porque tu Tu diestra poderosa. Aleluya. me ha sostenido. En los momentos de debilidad, en los momentos de necesidad. Tu diestra Tu diestra me ha sostenido, mi Dios. me ha sostenido. Y mi socorro ha sido tú. Él ha sido su socorro, Y mi en la hermano. sombra de Él nunca tus nos falla. alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Aleluya. Nos hemos congregado. Vamos a cantar esta canción linda. Nos hemos congregado.